Arreglaré esta casa y la venderé para sacar ganancias. Mamá, prepárate para el asilo, me gritó mi hijo. Cada palabra me cayó como un bofetón. En ese momento me quedé muda. Hablaba de deshacerse de su propia madre con tanta ligereza, con la misma indiferencia con la que discutiría si mañana llovería o habría sol. Pero en lugar de arrodillarme a suplicar, sonreí. En su dulce sueño de riqueza, mi preciado hijo olvidó una verdad obvia. ¿Quién tenía realmente el poder de vida o muerte en esta casa? Me tragué las lágrimas. Decidí darle una lección que jamás olvidaría. Y mi jugada más despiadada comenzó justo cuando se dio la vuelta para marcharse. Me llamo Elena. Tengo 62 años. Mis manos están callosas, callosidades duras, amarillentas, apiladas como escamas de un pez viejo. He vivido toda mi vida de la costura y vendiendo tamales en este pueblo costero salado y ventoso de San Bartolo. No soy rica, nunca lo fui. Mi única propiedad no está en el banco, está aquí, bajo mis pies. Esta casa. Estoy parada en la cocina, viendo cómo hierve la sopa. El vapor me da en la cara, difuminando las arrugas alrededor de mis ojos. Hoy es el tercer aniversario luctuoso de Mateo, mi esposo. Mateo era un buen hombre. Tenía hombros anchos como acantilados y manos ásperas, igual que yo. Construimos esta casa con nuestro propio sudor y sangre. Literalmente, cada ladrillo, cada costal de cemento, cada varilla oxidada fue rescatada de un basurero. Dejamos de comer, de vestir, incluso de soñar en nuestra juventud para levantar estas 4 paredes que nos protegían del sol y la lluvia. No es un inmueble, es la espina dorsal de Mateo, es mi propia carne y hueso. Mamá, ¿ya está? Todos tenemos hambre. La voz resonó desde la sala. Fría, cortante, sin el menor atisbo de calidez de un hijo llamando a su madre. Es Carlos, mi hijo mayor. Apagué la estufa. Respiré profundamente. El olor a cilantro, a maíz y a la humedad característica de la brisa marina me llenó los pulmones. Solía pensar que este era el olor de la paz. Me equivoqué. Hoy es el olor de la traición. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco. Carlos se sentó en la cabecera, donde solía sentarse Mateo. Llevaba un traje azul oscuro, impecable, costoso, en fuerte contraste con las grietas del techo y el juego de platos despostillados que he usado durante 30 años. Sus 2 hermanas, Sofía y Clara, se sentaron a los lados. Miraban hacia abajo, jugaban con el borde del mantel. Ninguna se atrevió a mirarme a los ojos cuando puse la olla de sopa en la mesa. El aire era denso, pesado, como si una roca invisible estuviera aplastando el pecho de todos. Solo se escuchaba el tintineo de las cucharas contra el borde de los tazones de porcelana. «Coman, hijos», dije. Mi voz era ronca. Carlos no tomó la cuchara. Miró la casa con los ojos de un tasador, no de un hijo que regresa de lejos. Su mirada recorrió los marcos de fotos viejos, el pedazo de pared descascarada, incluso mis manos temblorosas. «Mamá», comenzó Carlos. Se limpió la boca con una servilleta a pesar de no haber comido nada. «Tenemos que hablar». Mi corazón dio un vuelco. Sabía que este momento llegaría. El instinto de una madre rara vez falla, pero no esperé que fuera tan rápido y tan cruel. Justo en el aniversario luctuoso de su padre. «Terminemos de comer primero». Traté de rescatar una falsa paz. La sopa se enfría y sabrá mal. «Se acabó la comida», interrumpió tajantemente Carlos. Puso ambas manos sobre la mesa, entrelazando los dedos. 10 dedos largos, limpios, que nunca habían tocado un solo grano de cemento. «Tus hermanas y yo lo hemos discutido. Esto no puede seguir así». Miré a Sofía. Ella evitó mi mirada. Clara se volteó a ver por la ventana, donde las olas rompían estrepitosamente contra la orilla rocosa. Su silencio me dolió más que las palabras de Carlos. «¿Qué sucede?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. «Esta casa», dijo Carlos lentamente, vocalizando cada palabra, como si le hablara a una niña lenta. «Es demasiado grande para ti, mamá. Está vieja, deteriorada. Mira, el techo gotea.
El piso de madera está podrido. Es peligroso que vivas sola aquí. Estoy bien, respondí, apretando mi ropa. Puedo cuidarme sola. No estás bien. Carlos alzó la voz. El grito hizo que Clara se estremeciera. Ya tienes 62 años. ¿Crees que aún tienes fuerza para subir al techo, a arreglar las tejas? ¿Crees que estás lo suficientemente lúcida para manejar todos los papeles de impuestos? Se detuvo un momento, respiró hondo, y luego lanzó el golpe de gracia. Te encontramos un muy buen lugar. El Asilo Santa María. Ahí tendrás enfermeras, amigos de tu edad, te llevarán la comida a la boca. Limpio, seguro. No tendrás que preocuparte por nada. Asilo de ancianos. Esa palabra cayó en medio de la mesa, como una granada, sin seguro. Sentí que la sangre se me congelaba. Mis oídos zumbaron. El sonido de las olas afuera se volvió distante, dando paso al fuerte latido de mi corazón. Querían deshacerse de mí. Querían echarme de la casa que su padre y yo construimos ladrillo a ladrillo. La casa que contenía el aliento de Mateo. La casa que fue testigo de las noches en que me quedé cosiendo para que mis 3 hijos crecieran y se hicieran hombres y mujeres de bien. Vender la casa, susurré. No era una pregunta, era una afirmación. Carlos asintió, sin dudarlo. Exacto. Venderla. El precio de la tierra en San Bartolo está subiendo. La vendemos. Les damos una parte a tus hermanas y a mí para capital, y el resto es suficiente para que vivas cómodamente en el asilo hasta el final de tus días. Es la mejor solución para todos. ¿La mejor solución para todos? Repetí, mirando fijamente a mi hijo. ¿O la mejor solución para ti? No seas egoísta, mamá. Carlos golpeó la mesa con la mano. Estoy endeudado hasta el cuello por negocios fallidos. Sofía necesita dinero para la escuela de su hijo. Clara también tiene problemas. ¿Para qué te aferras a esta carcasa podrida de casa? Para honrar a un fantasma. Para honrar a un fantasma. Esa frase me atravesó el corazón como un cuchillo oxidado. Llamó fantasma al recuerdo de su padre. Llamó carcasa podrida al sudor y las lágrimas de toda mi vida. Miré a Carlos. Este era el primogénito que una vez cargué en mis brazos, por quien dejé de comer para comprarle un juego nuevo de libros, del que me sentí orgullosa y presumí a todo el vecindario cuando ingresó a la universidad. Pensé que sería mi apoyo, el que me protegería cuando Mateo muriera. Pero me equivoqué. El hombre sentado frente a mí no era mi hijo. Era un lobo hambriento, vestido con un traje elegante. No me miraba como a su madre, sino como a una deuda incobrable que necesitaba ser liquidada. Miré a mis 2 hijas. ¿Ustedes también piensan eso?, pregunté. Sofía murmuró. El hermano mayor tiene razón, mamá. Esta casa es muy grande. Clara siguió sin mirarme. Solo asintió levemente. La traición no viene de un enemigo. Viene de los hijos que pariste con dolor. Viene del silencio cómplice. Sentí náuseas en la garganta. No por la comida, sino por la repugnancia. Quería gritar. Quería llorar. Quería destrozar esta mesa de cena falsa. Quería echarlos a todos de la casa, pero no lo hice. Mis manos debajo de la mesa temblaban violentamente. Tuve que apretar mis muslos para contenerlas. Mis uñas se clavaron en mi piel. Dolor. El dolor físico me ayudó a recuperar la sobriedad. Si lloraba, me verían débil. Si suplicaba, me verían patética. Si me enojaba, dirían que estaba vieja y senil, que había perdido el control. No, soy Elena, la esposa de Mateo. Sobreviví a las tormentas, a la pobreza, a la muerte de mi esposo. No sucumbiría a la codicia de mis propios hijos. Lentamente solté mis manos. Levanté la cabeza e hice algo que dejó atónitos a mis 3 hijos. Sonreí, una sonrisa ligera, fría, que no llegaba a mis ojos. Mamá, ¿de qué te ríes? Carlos frunció el ceño. Su confianza anterior se tambaleó un poco. Me levanté, recogiendo lentamente mis platos. El sonido de la porcelana chocando sonaba seco. No me estoy riendo, dije, con una voz extrañamente tranquila, como si estuviéramos hablando del clima y no de echarme a la calle. Solo estoy pensando que su padre en el otro mundo debe estar muy feliz, porque han crecido de verdad.
Han aprendido demasiado bien a calcular las ganancias y las pérdidas. Me di la vuelta hacia el fregadero, sin mirar atrás. Cuando terminen de comer, recuerden limpiar. Estoy cansada. Voy a descansar. Mamá. No hemos terminado de hablar. Carlos me detuvo. La próxima semana vendrán agentes inmobiliarios a ver la casa. Es hora de que empieces a empacar tus cosas. Me detuve por un segundo. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero no me di la vuelta. Ya veremos, dije vagamente. Luego entré a mi habitación, cerrando la puerta. La vieja puerta de madera chirrió fuertemente. Me recargué en la puerta, deslizándome lentamente hacia el frío piso. En la oscuridad, solo estábamos mi respiración agitada, y yo. Miré alrededor de la habitación, la cama matrimonial, el armario de madera que Mateo construyó, la foto en blanco y negro de nosotros dos el año que terminamos los cimientos. Todo estaba intacto. Pero la sensación de seguridad se había ido. Esta casa ya no era mi fortaleza. Se había convertido en un campo de batalla, y el enemigo estaba justo en la sala de estar. Llevé mi mano a mi pecho izquierdo, donde mi corazón sangraba. Pensé que el día que Mateo murió fue el día más doloroso de mi vida. Pensé que la soledad de la vejez era el castigo más grande. Pero me equivoqué. Lo más terrible no es la muerte. Lo más terrible es cuando te das cuenta de que los hijos que sacrificaste toda tu vida por criar, ahora están detrás de ti con un cuchillo, esperando el momento de descuartizarte y repartirse las partes. Cerré los ojos. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla, salada. Pero solo una lágrima. Me la limpié. Si tú fueras yo, ¿qué harías? ¿Aceptarías tu destino en silencio? ¿Empacarías tus maletas e irías al asilo a esperar la muerte para complacer a tus hijos? ¿O te levantarías, a pesar de estar sola y vieja, para proteger tu última dignidad? El sonido del motor del coche se hizo más bajo y luego se detuvo. Se fueron, dejándome sola. La casa se hundió en el silencio. Un silencio espeso, escalofriante, solo interrumpido por el tic-tac regular del reloj de pared. Tic-tac, tic-tac, como el conteo regresivo de una bomba de tiempo. Me levanté. Mis piernas estaban entumecidas. En la mesa del comedor, los tazones de sopa a medio comer ya se habían enfriado. Servilletas arrugadas tiradas por ahí. El vaso de agua de Carlos aún tenía impresas sus huellas dactilares borrosas. Se fueron, sin una despedida, sin un toque, dejándome este desorden para limpiar. Como siempre, recogí los platos, mis dedos viejos tocando la fría porcelana. Los llevé al fregadero. Abrí la llave. El sonido del agua opacó el de las olas, pero no pudo borrar la sensación de suciedad que se aferraba a mi alma. Tomé el trapo y froté vigorosamente la mesa. Froté con todas mis fuerzas, justo donde Carlos se había sentado, justo donde había pronunciado las dos palabras vender la casa. Froté hasta que mis nudillos dolieron, como si quisiera borrar su presencia, borrar el olor a perfume caro mezclado con el hedor rancio de la ambición que dejó atrás. Me senté en la vieja silla de madera junto a la ventana. La luz fría de la luna se coló en la casa, iluminando las grietas de la pared. La gente que miraba veía deterioro. Yo veía el pasado. Esta casa no fue construida con dinero, fue construida con sangre. Hace 40 años. Mateo y yo. Dos personas sin nada, muy pobres. No teníamos herencia. No teníamos dote. Solo teníamos nuestra juventud y este pedazo de tierra estéril y rocoso. Recuerdo los días en que el sol quemaba mi piel. Mateo, sin camisa, con la piel color bronce, se doblaba cargando cada costal de cemento cuesta arriba. Yo, embarazada de Carlos, seguía mezclando la argamasa. Mis manos se ampollaron. La sangre se filtraba por el mango de la pala, mezclándose con la mezcla. Cada ladrillo era una comida saltada. Cada viga era un año sin comprar ropa nueva. La construimos lentamente, poco a poco. Este año la cocina. Al año siguiente el techo. Cuando llegaba la temporada de lluvias, mi esposo y yo nos abrazábamos bajo una lona provisional. El agua se filtraba por todas partes, pero nuestros corazones estaban cálidos, porque era nuestra casa. Mateo me dijo una vez,
en la noche más brillante de su vida. Elena, mientras esta casa siga en pie, nunca tendrás que inclinar la cabeza ante nadie. Es tu fortaleza. Cumplió su promesa. Me dejó la casa en su testamento. Una última protección desde el otro mundo. Pero Mateo, no esperaste que el atacante de esta fortaleza no fuera un ladrón, sino nuestra propia sangre. Miré la foto de Carlos de niño colgada en la pared. El niño con ojos grandes, inocentes, sonriendo y mostrando su diente de leche faltante. Recuerdo las frías noches de invierno, el viento del mar colándose por las grietas de la ventana sin vidrio. Abracé a Carlos, usando mi cuerpo para protegerlo del viento. Yo masticaba pan duro, dándole la miga suave y el único vaso de leche caliente. Cosí toda la noche. El cac, cac, cac de la máquina de coser fue su canción de cuna durante toda su infancia. Mis ojos se nublaron por las agujas y los hilos. Mi espalda se encorvó por estar sentada tanto tiempo. Todo para que Carlos fuera a la escuela, para que tuviera ropa limpia como sus amigos, para que nunca probara el sabor salado de la pobreza como sus padres. Él fue mi mayor orgullo. Crié a un hombre exitoso, distinguido, uno que sabía usar traje, beber vino, hablar palabras floridas sobre economía e inversión, y yo misma crié al que ahora me ponía un cuchillo en el cuello. Mi sacrificio alimentó su codicia. Le enseñé a escalar, pero olvidé enseñarle a inclinarse en gratitud. Después de que Mateo murió, no me derrumbé. Rechacé todas las ofertas de volver a casarme. Tampoco pedí dinero a mis hijos, ni un centavo. Seguí vendiendo tamales todas las mañanas. Seguí aceptando remendar la ropa de mis vecinos. Mientras estas manos puedan trabajar, comeré. Viví en esta casa, manteniéndola limpia y ordenada, como si estuviera cuidando el alma de mi esposo. No soy una carga. Nunca he sido una carga. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me tratan como a un objeto de segunda mano que necesita ser liquidado? La respuesta estaba 6 meses atrás, cuando Carlos trajo a su esposa, Isabela, y a su hija aquí. «Queremos vivir contigo por un tiempo, mamá», dijo Carlos en ese momento. «El trabajo en la ciudad es difícil. Además, la casa necesita reparaciones. Quiero cuidarte. Cuidarte». Esas dulces palabras asesinas. Lo creí. Lo creí estúpidamente. Abrí mis puertas y los recibí. Les cedí el dormitorio principal a él y a su esposa, y me mudé a la pequeña habitación detrás de la cocina. Pensé que mi hijo estaba pasando por un momento difícil, y como madre tenía que protegerlo, pero me equivoqué. No vinieron a buscar refugio, vinieron a ocupar. Empecé a recordar los pequeños detalles que había pasado por alto. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Llegó lentamente, como la marea que sube. Primero fue la limpieza. Isabela, mi nuera, una mujer con una sonrisa de negocio y una mirada calculadora, empezó a quejarse. «La casa tiene muchas cosas viejas, mamá. Polvo no es bueno para los pulmones». Luego, desechó arbitrariamente mis pertenencias. El taburete que Mateo hizo, el juego de té despostillado que yo atesoraba, las pilas de tela que había guardado. «Solo estoy ordenando», dijo cuando me quedé pasmada mirando el basurero. Su voz era ligera, impasible. Luego vinieron las reparaciones de la casa. Carlos contrató a trabajadores, perforando, cerrando, polvo por todas partes. «Voy a poner piso nuevo para que no tengas los pies fríos. Voy a pintar las paredes para que se vean más claras». En ese momento, me sentí conmovida. Pensé que mi hijo me quería. Soporté el ruido, la interrupción, la necesidad de vivir acurrucada en mi pequeña habitación. Pero ahora, sentada en la oscuridad, uniendo todas las piezas, veía la cruda verdad. No estaba reparando la casa para que yo viviera. Estaba reparando la casa para venderla a un mejor precio. Estaba pintando las paredes para ocultar las grietas de la memoria. Estaba poniendo piso nuevo para engañar a compradores exigentes. Cada taladro, cada golpe de martillo en esta casa era un clavo en mi ataúd. Le abrí la puerta al lobo, y yo misma le preparé su guarida. Me levanté y caminé hacia el pasillo. La puerta del dormitorio principal, que alguna vez fue el santuario de mi esposo y mío, estaba entreabierta. Escuché susurros desde adentro.
No tenía la intención de escuchar a escondidas, pero mis pies se detuvieron solos. Ya te lo dije, la voz de Isabela, aguda como el metal chocando. La señora no se irá fácilmente. Lo sé. La voz de Carlos, cansada e irritable. Pero yo me encargaré. Mamá siempre le hizo caso a papá. Ahora que papá murió, me hará caso a mí. Ella no entiende nada de leyes. Date prisa, siseó Isabela. El banco no nos esperará mucho. Si no conseguimos el dinero este mes, lo perderemos todo. Esta casa es nuestro último salvavidas. Me retiré. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por la brisa marina, sino por la verdad que acababa de ser revelada. No solo eran codiciosos, estaban desesperados, y me veían a mí, su madre, como el sacrificio necesario para salvar su propio fracaso. Regresé sigilosamente a mi habitación. Mi corazón latía rítmicamente en mi pecho envejecido. El dolor de antes se había desvanecido, fue reemplazado por otra sensación, más fría, más sobria. Miré mis manos callosas. Estas manos mezclaron argamasa, cargaron ladrillos, cosieron para criar a mis hijos. Son burdas, feas, pero nunca han sido débiles. Carlos cree que estoy vieja, cree que estoy senil, cree que soy una anciana campesina que no sabe nada de leyes, solo de obedecer a los hombres. Está bien, hijo mío. Si quieres ver a una madre vieja y débil, te mostraré una. Seré el cordero obediente a sus ojos, hasta que encuentre la manera de arrebatarles el cuchillo de sus manos. Me acosté en la cama. Tiré la manta sobre mi pecho. Mis ojos miraban fijamente el techo con manchas de humedad. No dormiré esta noche. Tengo que recordarlo todo. ¿Dónde guardó Mateo los papeles de la casa? ¿Dónde está el testamento original? ¿Qué firmé las veces que Carlos me dio papeles para firmar? Mi vida ha sido una cadena de sacrificios. Sacrifiqué mi juventud, mi belleza, mi salud por mi esposo e hijos. Pero esta vez es diferente. Esta vez no sacrificaré esta casa, porque es mi honor. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal y sigue hasta el final, porque lo que viene, nadie se lo espera. Y no olvides decirnos desde dónde nos ves en la sección de comentarios. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de un taladro. Un sonido chirriante que me taladraba el cerebro, penetrando la delgada pared de ladrillo. Salté. Mi corazón latía desbocado. Polvo de yeso caía del techo sobre mi vieja manta. Salí de la habitación. La escena ante mí me dejó paralizada. La sala de estar, el lugar que guardaba 30 años de recuerdos, era ahora un campo de batalla. Lonas de plástico blancas cubrían los muebles. El aire estaba lleno de polvo. Trabajadores desconocidos caminaban ruidosamente, pisando el piso que limpié anoche con zapatos sucios. No me saludaron. Me miraron como si fuera un estorbo. «Carlos», llamé. Mi hijo estaba parado en medio de la habitación, dando instrucciones. Se dio la vuelta. En su mano sostenía un plano. «Ya te despertaste, mamá», dijo, con voz áspera. «Un poco de ruido. Ten paciencia. Si quieres vender a un buen precio, hay que demoler y reconstruir la fachada». Miré hacia la puerta principal. La puerta de madera de roble. Esa era la puerta que Mateo había tallado con sus propias manos. En el marco todavía estaban las marcas de altura de Carlos, Sofía y Clara a lo largo de los años. Marcas torpes, números irregulares. Esa era la historia de esta familia. Y ahora, un trabajador usaba una palanca para arrancarla. El sonido de la madera partiéndose. Corrí hacia ellos, sin pensar. «¡Alto! ¿Qué están haciendo?», grité, agarrando la mano del trabajador. El trabajador se asustó y soltó la palanca. Carlos se acercó con el rostro sombrío. Me agarró del hombro. Su mano era fuerte, apretándome, empujándome hacia atrás. «¿Qué estás haciendo, mamá? Es peligroso. Están trabajando. Esa es la puerta de tu padre», señalé, temblando. Mis ojos ardían. «Ahí están las marcas de altura de ustedes. ¿Cómo te atreves?». Carlos exhaló. Un suspiro lleno de hartazgo y condescendencia. «Mamá», dijo, bajando la voz como si estuviera consolando a una niña traviesa, «esa puerta está podrida. Las termitas se la comieron por dentro.
Dejarla solo afea la casa. Los compradores lo verán y se quejarán. ¿Quieres vender por un buen dinero o quieres quedarte con leña podrida? No es leña, son recuerdos. Los recuerdos no se pueden comer, Carlos me gritó. Era la primera vez que me gritaba directamente en la cara delante de extraños. El trabajador desvió la mirada. El ambiente se quedó en silencio. Solo se escuchaba el ruido del polvo cayendo. Vete adentro, ordenó Carlos, sin mirarme más. No estorbes a los trabajadores. Me quedé allí, sola. Vi la puerta de madera de roble arrojada sin miramientos al montón de escombros en la esquina del patio. Las marcas de altura boca abajo en el suelo fangoso. Me di cuenta de algo aterrador. A los ojos de mi hijo, mi pasado, el amor de Mateo, su propia infancia. Todo era solo basura que debía ser limpiada para dar paso al dinero. A mediodía, fui acorralada en la pequeña cocina. Isabela, mi nuera, estaba preparando café. Llevaba un vestido de seda, sin una mota de polvo, mientras yo estaba cubierta de cal y escombros. «Mamá», dijo, sin darse la vuelta, «creo que deberías deshacerte de algunas cosas de la cocina. Esos frascos de barro para encurtidos, esos sartenes negros, tíralos todos. Se ven tan de pueblo. Los clientes que vengan a ver la casa lo juzgarán». «Esas son mis herramientas de trabajo», respondí, con voz gélida. «¿Para qué necesitas trabajar ahora?» Ella se rió ligeramente. «Pronto irás al asilo, te servirán la comida. Eres muy afortunada, ¿no crees?» Otra vez esas 3 palabras. Asilo de ancianos. Lo mencionaban como si fuera el paraíso, pero para mí sonaba a infierno. Un lugar para los abandonados, donde la gente espera la muerte en una limpieza estéril y soledad. Salí al patio trasero. Saqué mi teléfono. Mis dedos viejos marcaban los números con dificultad. Llamé a Sofía, mi segunda hija. «Hola, mamá». Su voz era apresurada. Se escuchaba el ruido de la ciudad de fondo. «Sofía, tu hermano». Él quitó la puerta de la casa, dije, tratando de contener el sollozo. La destrozó toda. No pude detenerlo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, el suspiro familiar. «Mamá, Carlos es muy bueno con los números. Él sabe que es lo mejor para el patrimonio familiar. Déjalo que lo haga. Ya estás vieja. No te metas en asuntos de construcción, te vas a cansar. Pero es mi casa. Si la vendes, también tendrás dinero. Lo siento, tengo una reunión. Vuelvo el fin de semana». Llamé a Clara, la más joven. El número al que llamó no está disponible en este momento. Dejé caer mi mano. El teléfono celular cayó sobre mi regazo. El mar estaba agitado esta tarde. El viento me azotaba la cara, picándome. Me senté acurrucada en el escalón de piedra. Detrás de mí, el ruido ensordecedor de los martillos continuaba. Frente a mí, el vasto océano. Pero ni un solo bote salvavidas. Estaba sola, completamente sola en mi propia familia. Habían formado una alianza de personas jóvenes, prácticas y crueles. Fui marginada. Mi voz no tenía peso. Mis emociones eran seniles. Mi resistencia era problemática. Carlos salió al patio trasero, fumando un cigarrillo. Me miró. Luego miró la casa que estaba siendo despojada. «No me mires como a un enemigo, mamá», exhaló el humo. «Todo es por el futuro de esta casa». Levanté la vista. Miré directamente a sus ojos. «No, Carlos, no lo haces por esta casa». Hablé lentamente, cada palabra como un clavo. «Lo haces por tu cartera». Carlos se detuvo. El cigarrillo en su mano tembló ligeramente. No respondió. Se dio la vuelta y se fue. Ese silencio fue la respuesta más clara. Esa noche, me acosté escuchando el viento colarse por el marco de la puerta vacío, donde solía estar la puerta de roble. La casa estaba sangrando, y yo también, pero ya no lloraba. Las lágrimas eran un lujo, y en este momento necesitaba otra cosa. Necesitaba un arma. La sospecha es una serpiente venenosa. Se deslizaba en mi vientre, fría, persistente. Desde el día en que quitaron la puerta, cambié. Dejé de discutir con Carlos. Dejé de mirar con desprecio a Isabela. Me volví silenciosa. Caminaba suavemente, hablaba en voz baja y comencé a observar.
Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Noté que Isabela a menudo hacía llamadas telefónicas a escondidas en el baño. Noté que Carlos se quedaba despierto hasta tarde, buscando en la pila de papeles dentro del maletín de cuero negro que siempre mantenía cerrado con llave. Me estaban ocultando algo más grande que vender la casa. Miércoles por la mañana. Mentí diciendo que iba al mercado temprano a comprar pescado fresco. Salí por la puerta con mi canasta, pisando fuerte intencionalmente para que escucharan mis pasos alejarse. Pero no fui al mercado. Rodeé el patio trasero. Me escabullí a través del arbusto de cactus, caminando descalza sobre la tierra fría para no hacer ruido. Me escondí bajo la ventana de la sala, donde el vidrio había sido parcialmente retirado para reparaciones. Dentro de la casa se escucharon risas. No la habitual risa irritada, sino una risa de alivio, de triunfo. Los del asilo Santa María llamaron esta mañana. La voz de Isabela, clara como el sonido del metal. Dijeron que les queda una habitación comunitaria barata. Si hacemos el depósito esta semana, nos dan un 20% de descuento. ¿Habitación comunitaria? Carlos dudó. Pensé que íbamos a inscribir a mamá en una habitación privada. A ella le cuesta dormir. Me temo que no se acostumbrará a compartir. ¿Estás loco? Siseó Isabela. ¿De dónde vamos a sacar dinero para una habitación privada? El dinero de la venta de la casa tiene que pagar el banco. Luego el capital para que empieces de nuevo. La colegiatura de la niña. Ya está vieja. Le da igual dónde esté. Con que tenga un techo y una enfermera que la cuide, es más que suficiente. Contuve la respiración. Mis manos se aferraron al alféizar de la ventana áspero. El yeso me picaba la piel. Habitación comunitaria. Murmuré para mí misma. No era el lugar de descanso y paz que me habían pintado. Era un lugar para encerrar a los ancianos pobres, abandonados por sus hijos, acostados en fila como sardinas. Está bien, suspiró Carlos. Un suspiro de compromiso cobarde. Yo me encargo. Lo importante son los papeles. Mamá todavía no ha querido firmar el poder notarial para vender la casa. Pues engáñala para que lo firme, instó Isabela. Dile que son papeles para la reparación, papeles de luz o agua. Está vieja, tiene mala vista. ¿Cómo va a entender términos legales? Solo dale la pluma para que firme. Sí, lo intentaré esta noche. Debemos hacerlo rápido. El agente inmobiliario dijo que tienen un cliente listo para dar el depósito. Quieren que la casa esté vacía en un mes. Casa vacía significaba sin mí. Caí al suelo. Todo el mundo giraba a mi alrededor. El cielo gris parecía caer sobre mi cabeza. No solo querían vender la casa, querían estafarme, querían arrebatarme mi propiedad con mentiras y luego arrojarme a un rincón barato para deshacerse de la deuda. Mi hijo. El hijo por el que sufrí el parto, el hijo al que una vez le enseñé a escribir sus primeras letras, ahora estaba tramando un plan para engañar a su madre. Sentí mi pecho hueco, sin corazón, sin pulmones, solo un abismo de desesperación. Pero entonces, desde el fondo de ese abismo, algo surgió. Ira. No ardía como paja. Era fría, era afilada, era dura como el acero. Me levanté. Me sacudí el polvo del pantalón. No irrumpí. No grité. Hijos ingratos. Si lo hacía, lo negarían todo. Dirían que escuché mal. Se pondrían más a la defensiva. No, necesitaba pruebas. Esperé hasta que escuché el auto de Carlos irse. Isabela entró al baño. Me colé en la casa por la puerta trasera. Fui directamente al maletín de cuero negro de Carlos sobre su escritorio temporal. Tenía un código, pero yo conocía la contraseña. Su cumpleaños. 1508. Mis manos temblorosas giraron cada número. El maletín se abrió. Dentro había un revoltijo de papeles. Contratos de préstamo bancario. Avisos de pago vencido. La cantidad de deuda era un número con tantos ceros que no podía contarlos. Y en el fondo, una carpeta azul. Contrato de poder total. Mi nombre ya estaba escrito debajo. Elena María Rodríguez. El contenido estaba repleto de letras pequeñas. Pero leí la línea más importante. La parte A otorga a la parte B
Carlos, pleno poder para decidir la compra, venta, transferencia e hipoteca de la propiedad. Y justo debajo había un formulario. Solicitud de ingreso al Asilo Santa María, clase C, asistencia social, clase C, la clase más baja. Saqué mi teléfono. Mis manos ya no temblaban. Tomé fotos de todo, página por página, claras. También fotografié los documentos de cobro de Carlos, para entender por qué se había convertido en este demonio. Estaba acorralado, y eligió pisotear el cadáver de su madre para sobrevivir. Guardé el teléfono en el bolsillo cerca de mi pecho. Mi corazón volvió a latir rítmicamente. Bum, 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 bum. Volví a colocar los papeles exactamente como estaban. Cerré el maletín, giré los números al azar. Salí de la casa, volviendo por el camino hacia el mercado. Compré pescado, compré verduras, regaté por cada centavo como lo hacía todos los días. Cuando regresé a casa, Isabela estaba sentada limándose las uñas en la sala. ¿Tanto tardaste en el mercado, mamá?, preguntó, con voz indiferente. Puse la canasta de pescado en la cocina. El olor a pescado era penetrante, pero para mí en ese momento, el olor del corazón humano era 10.000 veces más rancio. El pescado fresco hay que escogerlo bien, respondí, sonriéndole. Igual que criar hijos, hay que mirar con atención para saber cuál es bueno y cuál es malo. Isabela se detuvo, levantando la vista para mirarme. Su mirada mostró un atisbo de sospecha, pero yo ya le había dado la espalda, ocupada con el pescado. El sonido del cuchillo golpeando la tabla, cada golpe de cuchillo era un juramento. ¿Quieren engañarme para que firme? Está bien, esperaré, pero el papel que firmaré no será el que ustedes esperan. Mateo, abre los ojos y mira. Tu esposa ya no es la mujer que solo sabía vivir bajo tu sombra. Esta batalla, Elena la terminará sola. Miré el cuchillo brillante en mi mano. Mi reflejo en él era distorsionado, envejecido, pero mis ojos brillaban con fuego. Ya sabía la verdad, y la verdad es cruel, pero me libera. Ya no soy la madre de Carlos, soy la dueña de esta casa, y la protegeré hasta mi último aliento. El tiempo pasó como una gota de agua colgando de la punta de una aguja. Lento, tenso. Solo faltaban 2 días para el martes fatídico. Carlos ya no podía mantener su apariencia elegante. Su traje estaba arrugado, sus ojos estaban hundidos, con venas rojas. Caminaba de un lado a otro en la sala como un animal en una jaula caliente. Su teléfono sonaba constantemente. No se atrevía a contestar delante de mí. Corría al patio, se metía al baño. Su voz siseaba con miedo e ira. Dije el martes. Sí, el martes tendré el dinero. Deja de llamar al teléfono fijo. Estaba siendo casado. Deudas oscuras. Los tiburones de los préstamos a usura estaban oliendo sangre. No eran tan pacientes como el banco. Querían dinero en efectivo. Me senté en el sillón tejiendo. El sonido de las agujas chocando. Tac, tac, tac. No lo miraba, pero podía sentir el miedo emanando de él. El olor agrio del sudor frío. Lunes por la tarde. Isabela se había ido. Carlos dormía exhausto en el sofá. Una motocicleta se detuvo frente a la reja. El fuerte ruido del motor rasgó la tranquilidad de la tarde. Un joven tatuado, con un casco cubriendo su rostro, arrojó un sobre grueso por la rendija de la reja de hierro. «Para el tal Carlos. ¡Que se cuide!», gritó y aceleró a fondo. Dejé mi hilo. Salí al patio. El sol brillaba intensamente sobre el sobre color café, que yacía solo en el piso de baldosas. Lo recogí. No estaba sellado. Lo abrí. Dentro no había una carta de amenaza, sino un contrato escrito a mano garabateado. Recibo de depósito. Monto: 500 millones. Receptor: Elena María Rodríguez. Firmado por Carlos, hijo. Razón: depósito para la venta de la casa número 42 en calle de la Orilla. Y en la parte inferior, una firma. Mi firma. Trazos temblorosos, ligeramente irregulares, que intentaban imitar la letra de una anciana. Pero inmediatamente reconocí la falsedad. Era demasiado cuidadosa en la parte final, un hábito de Carlos.
Me quedé paralizada en el patio soleado. Había recibido dinero. Había vendido en secreto esta casa, o al menos prometido venderla, y había recibido una suma colosal de dinero en efectivo de la mafia o de algún intermediario del mercado negro para pagar su deuda urgente. Había falsificado mi firma para legalizar la recepción del dinero. Esto ya no era una disputa familiar. Esto era fraude. Era un delito penal. Se había puesto el nudo corredizo él mismo, y pretendía usarme como la silla para patear. Miré hacia la sala. Carlos seguía roncando. Ronquidos ásperos, agotados. Dormía profundamente, creyendo que todo estaba resuelto, que su madre, la anciana senil, firmaría los papeles mañana para legalizar todo lo que había hecho mal hoy. Saqué mi teléfono. Tomé una foto del recibo de depósito, también del sobre. Luego, volví a meter el papel en el sobre. Lo tiré exactamente en el mismo lugar en el piso de baldosas. Volví a la casa, me senté en el sillón y tomé mis agujas de tejer. 5 minutos después, Carlos se despertó. Se frotó los ojos, salió tambaleándose al patio a fumar. Vio el sobre, se abalanzó, lo agarró, lo rasgó para mirar. Su rostro se quedó sin una gota de sangre. Miró nerviosamente a su alrededor para ver si alguien había visto. Miró por la ventana, me vio adormilada en el sillón, con las agujas en la mano. Suspiró aliviado, arrugó el papel y se lo metió en el bolsillo del pantalón. No sabía que acababa de arrugar su última oportunidad de retroceder. Esa noche fue la última cena. Isabela regresó a casa con una expresión radiante. Compró una botella de vino barato y un pollo rostizado. Celebremos, cariño. Sirvió vino, sus ojos brillaban de codicia. Mañana todo habrá terminado. Ya vi un departamento en la ciudad. Incluso hice el depósito. Y en cuanto a la señora, me miró de reojo. Yo estaba comiendo arroz seco en la esquina de la mesa. El asilo dijo que el coche vendrá por ella a las 2 de la tarde de mañana. Perfecto. Carlos bebió su vaso de vino de un trago. No se atrevía a mirarme. El sobre arrugado en su bolsillo parecía estar quemándole el muslo. «Mamá», me llamó, con voz ronca. «Mañana levántate temprano. Ponte tu mejor ropa. Iremos a encontrarnos con gente importante». Levanté la vista. Mis ojos viejos se clavaron en los de mi hijo. «¿Gente importante?», pregunté. «¿Más importante que la familia?». Carlos se sobresaltó. Dejó caer el tenedor sobre el plato con un clang. «¿Qué tonterías dices? El comprador de la casa, el notario. Ellos nos ayudarán a salir de las dificultades. Solo tienes que firmar. No preguntes tanto». «Sí», asentí. «Voy a firmar. Firmaré lo que sea merecido». Me levanté, caminando hacia mi habitación. «Que aprovechen su comida», dije en voz alta. «Coman bien, para que mañana tengan fuerza para enfrentar la verdad». «¿Qué demonios está diciendo?». Isabela frunció el ceño. «Seguro es la senilidad». Carlos agitó la mano, sirviéndose más vino. «Ignórala». Esa noche, me acosté escuchando el mar rugir más fuerte que de costumbre. La tormenta se acercaba, literal y metafóricamente. Saqué mi ropa negra, el conjunto que usé en el funeral de Mateo, y la planché. Mañana no era un funeral, pero algo moriría mañana. Tal vez el amor maternal, tal vez la inocencia, pero ciertamente no yo. 9 de la mañana. Oficina notarial. No. 1. La habitación estaba helada. El olor a aire acondicionado, mezclado con el fuerte perfume de Isabela. Nos sentamos alrededor de una gran mesa de madera ovalada. De este lado estábamos yo, Carlos e Isabela. Enfrente, el señor Jung, el comprador. Un hombre gordo, cubierto de oro, con el rostro rojo y ojos astutos. A su lado, su abogado personal. Y en la cabecera de la mesa, el notario, un hombre de mediana edad, con una expresión de tedio ante el procedimiento. El ambiente era tenso como una cuerda a punto de romperse. «Muy bien», dijo el notario, ajustándose las gafas. «La documentación está completa. Este es el contrato de transferencia de derechos de uso de la tierra y activos adjuntos. La parte vendedora es la señora Elena María Rodríguez. La parte compradora es el señor Carlos empujó apresuradamente la carpeta hacia mí. Sus manos temblaban.
Tenía la frente empapada en sudor, a pesar del frío de la habitación. «Mamá», dijo, con voz apurada, «firma aquí. Estos 3 lugares. Rápido, mamá. El señor Hung tiene prisa». Me entregó la pluma. Isabella se sentó a mi lado, apretándome el hombro como para tranquilizarme, pero en realidad clavando sus uñas en mi piel para presionarme. «Firma, mamá. Y nos vamos». El señor Hung golpeaba rítmicamente su dedo, con el anillo de oro en la mesa. «Toc, toc, toc. Rápido, señora», se rió ruidosamente. «Tengo el dinero en efectivo en el maletero del coche. En cuanto firme, su hijo tendrá capital para su negocio». Tomé la pluma. Todas las miradas se centraron en la punta del bolígrafo. Carlos contuvo la respiración. Isabella estiró el cuello. El señor Hung dejó de golpear la mesa. Puse la punta de la pluma en el papel, pero no firmé. Dibujé una línea diagonal decisiva sobre el contrato. ¡Zas! El sonido del papel rasgándose resonó secamente en el silencio mortal. «¿Qué estás haciendo, mamá?», Carlos gritó, levantándose de golpe, derribando la silla. Dejé la pluma con calma. Aparté la mano de Isabela de mi hombro, alisando ligeramente mi ropa arrugada. Luego levanté la vista, mirando directamente al notario. «No la vendo», dije. Mi voz era fuerte, clara, llena de autoridad, sin el menor temblor fingido de ayer. «Esta vieja loca». El señor golpeó la mesa. «Carlos, ¿no dijiste que tu madre estaba de acuerdo? Ya te di 500 millones de depósito. ¿Estás jugando conmigo? Doctor, por favor, cálmese». Carlos estaba pálido, tartamudeando. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «Mamá, ¿me quieres matar? Firma ahora. Prometiste que hoy era un buen día. Un buen día para exponer a los estafadores», respondí fríamente. Me incliné, saqué un sobre de mi bolso. Saqué el recibo de depósito que había fotografiado ayer, el original que había recuperado secretamente del bolsillo de Carlos cuando dormía profundamente anoche. Lo había cambiado por un papel de desecho. Lo tiré sobre la mesa. «Señor Hung», señalé el papel. «Este es el papel por el que le dio dinero a mi hijo, ¿verdad?». El señor Hung miró el papel y asintió. «Sí, tu firma está justo ahí. ¿Cómo puedes negarlo?». «Mire con atención», dije. «Esa no es mi firma». Saqué el título de propiedad original y el testamento de mi bolsillo interno. Los golpeé fuerte sobre la mesa, justo encima del contrato tachado. «Esta es mi firma». Abrí la página del testamento, señalando mi firma real. Trazos finos, gruesos, limpios, fuertes, completamente diferentes a los trazos temblorosos y falsos del recibo de depósito. Toda la habitación se quedó en silencio. El notario tomó los 2 papeles para comparar, frunció el ceño y luego miró a Carlos con desprecio. «Las firmas no coinciden», declaró. «Hay indicios de falsificación de documentos». Carlos se desplomó en la silla. Su rostro pasó de rojo a blanco, luego a gris ceniciento. Isabela boqueó, sus manos y pies temblando. «Mamá», Carlos murmuró, su voz rota. «Mamá, ¿cómo tienes el título original?», pensé. «¿Pensaste que tu madre estaba senil? ¿Pensaste que había perdido todos los papeles?». Sonreí ligeramente. «Carlos, ¿olvidaste quién te enseñó a escribir tus primeras letras? ¿Pensaste que podías falsificar la firma de tu madre y salírtele con la tuya?». Me volví hacia el señor Hung, cuyo rostro estaba púrpura de ira. «Señor Hung, no sé qué acuerdo hizo con mi hijo, pero esta casa es mía. Está a mi nombre. Nunca he aceptado venderla, y nunca lo haré. Perro». El señor Hung se abalanzó y agarró a Carlos por el cuello. «Me estafaste. Dijiste que tu madre estaba confundida. ¿Falsificaste una firma para robarme dinero? Págame ahora, o le diré a mi gente que arrase tu casa». Yo. Carlos farfullaba, con lágrimas y mucosidad. «Doctor, por favor, perdóneme. Pagaré, pero ahora no tengo». «Policía», Isabela gritó en pánico. «No golpee a nadie. Llamaré a la policía». «Llama», grité fuerte. Mi grito los asustó a todos,
incluso al señor Hung. Me levanté. Mi pequeña estatura de repente se volvió extrañamente imponente. Llama a la policía, Isabela. Que arresten a tu esposo por fraude, malversación y falsificación de documentos. ¿Sabes cuál es la pena? ¿10 años? ¿20 años de cárcel? Isabela se calló. Me miró como si hubiera visto al diablo. Miré a Carlos, mi hijo que estaba siendo agarrado por el cuello, desplomado como un trapo. Mamá, me miró, sus ojos suplicando desesperadamente. Sálvame, me van a matar. Firma, por favor. Te lo ruego, mamá. Mis entrañas se retorcieron. Dolor, más dolor que cuando lo parí. Pero no podía ser blanda. Si firmaba ahora, lo salvaría de la paliza, pero mataría su carácter para siempre, y lo perdería todo. Ya no puedo salvarte, Carlos, dije, con voz gélida pero con lágrimas comenzando a agolparse en mis ojos. Tú mismo quemaste tu puente. Ahora tienes que nadar por tu cuenta, o ahogarte. Recogí el título de propiedad y el testamento. Los abracé fuertemente contra mi pecho. Señor notario, la reunión ha terminado. No hay transacción. Me di la vuelta y salí. Detrás de mí, los insultos, el ruido de sillas y mesas cayendo, los desesperados ruegos de Carlos resonaron caóticamente. Salí de la oficina. La luz del sol me golpeó los ojos. No miré atrás. Caminé sola por la acera caliente. Mi sombra se extendía, oscura. Había ganado. Había conservado la casa. Pero, ¿por qué mi pecho se sentía tan vacío? ¿Por qué la victoria tenía el sabor salado de las lágrimas? Había protegido la casa, pero había perdido a mi único hijo. O tal vez, lo había perdido hace mucho tiempo, desde el día en que el dinero nubló sus ojos. Hoy solo era el día en que enterré la ilusión de ese hijo obediente. Mateo, susurré al viento del mar. Hice lo correcto. No hubo respuesta. Solo el ensordecedor claxon de la ciudad indiferente. Pero sabía que no me arrepentía, porque a veces, para salvar a una persona, tienes que dejar que pruebe el castigo más cruel. Regresé a casa cuando el sol se había puesto. La casa seguía ahí. El techo seguía goteando. Las paredes seguían agrietadas. La puerta de roble que quitaron seguía tirada en el patio, embarrada. Pero hoy era diferente. Estaba en silencio, un silencio sepulcral. No había más taladros. No había más gritos de Carlos. No había más olor a perfume fuerte de Isabela. Metí la llave en la cerradura. Clic. El sonido del metal resonó secamente. Entré. La oscuridad me tragó. No encendí la luz. Me senté en el viejo sillón. Me quedé quieta, como una estatua de piedra. Había ganado. El título de propiedad todavía estaba en mi bolsillo, pegado a mi pecho, caliente. Pero no sentía alegría, en absoluto. Solo había un sabor amargo en mi boca, el sabor a ceniza. La victoria de una madre sobre su hijo es, en esencia, una tragedia. Usé las mismas manos que lo criaron para empujarlo al abismo, aunque fue para salvarlo. Ese dolor me desgarró el alma. 9 de la noche. La puerta se abrió de golpe. Isabela entró corriendo, su cabello desgreñado, el rímel corrido. No me miró. Corrió directamente al dormitorio, el que una vez fue el mío y de mi esposo, y comenzó a saquear. El sonido de la cremallera de la maleta, el thump 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 de la ropa siendo arrojada. Seguí sentada en la oscuridad, observando. Sacó la enorme maleta a la sala. En ese momento se dio cuenta de mi presencia. Isabela se sobresaltó, pero inmediatamente su rostro se endureció. Descarada. ¿Estás satisfecha?, siseó. A mi esposo lo golpearon hasta casi morir. Deudas hasta el cuello. Carrera arruinada. Todo es tu culpa. ¿Mi culpa?, pregunté, con voz grave y tranquila. Si hubieras firmado los papeles, ahora todo estaría bien. Eres egoísta. Solo te importa esta carcasa de casa y no piensas en el futuro de tus hijos. ¿Futuro? Me reí ligeramente. Un futuro construido sobre el engaño se derrumba tarde o temprano. Isabela se burló. Bueno, quédate con tu casa vieja para que la adores. Yo me voy. No puedo vivir con un fracasado y una suegra tan cruel. ¿Lo abandonas?,
¿Y qué esperabas? Sin dinero, endeudado y con un caso de fraude. Soy joven. Tengo que ocuparme de mí misma. Arrastró la maleta hacia la puerta. El sonido de las ruedas rodando sobre el piso de baldosas era como una burla. Isabella. La llamé. Se detuvo. Recuerda cerrar la reja, dije. No dejes que el mal viento entre en mi casa. Isabella frunció el ceño. Cerró la puerta de golpe. ¡Pum!, suspiré. Ese es el precio del pragmatismo. Cuando el dinero se acaba, el amor se disuelve. Carlos eligió a la persona equivocada. O tal vez, pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos. 11 de la noche. Se escuchó un ruido extraño afuera de la reja. Pasos tambaleantes. Una respiración pesada y agitada. Sabía quién era. La puerta se abrió. Carlos entró. Casi no reconozco a mi hijo. El traje de la mañana estaba hecho jirones. Un ojo hinchado, morado. Sangre goteaba de la comisura de sus labios. Su camisa blanca estaba manchada de barro y huellas de zapatos. Caminaba como un sonámbulo. Me vio sentada ahí. Intentó darse la vuelta y correr, pero sus piernas se doblaron. Se desplomó en el suelo, justo en el lugar donde una vez se había parado para ordenar a los trabajadores que tiraran la puerta. Ahora solo era un montón de carne magullada. No corría a ayudarlo. Seguí sentada, agarrando firmemente los brazos del sillón para evitar que mi instinto maternal me lanzara hacia él. No, aún no es el momento. Si lo ayudaba ahora, volvería a depender de mí. Volvería a pensar que no importa lo que hiciera mal, su madre siempre limpiaría el desorden. ¿Ya regresaste?, pregunté. Fría. Carlos no levantó la cabeza. Estaba acurrucado en el suelo, sus hombros temblando. Mamá. Su voz se quebró, mezclada con sollozos. Me golpearon. Amenazaron con matarme. Lo sé. Mi esposa, Isabella, me dejó. Lo vi. Lo perdí todo, mamá. No me queda nada. Lloró. Un fuerte llanto como un animal herido. Dolor, desesperación. Lo miré. Mis entrañas estaban revueltas. Pero tenía que ser fuerte. No, Carlos, dije. Mi voz se endureció. No lo perdiste todo. Levantó sus ojos hinchados para mirarme. Nunca tuviste esas cosas. Ese dinero era prestado. Esa esposa era superficial. Ese prestigio era falso. Las cosas que perdiste solo eran el brillo superficial que te pusiste. Me levanté, me acerqué a él, me paré imponente frente a mi hijo. Mi sombra cayó sobre él. Lo único que realmente tienes es esta vida. Y estas manos. Señalé sus manos temblorosas, manos largas y delgadas, que nunca habían hecho trabajo pesado. ¿Hasta cuándo vas a seguir tirado, esperando que tu madre venda la casa para pagar tus deudas? Carlos bajó la cabeza. No, no sé qué más hacer. La deuda es demasiado grande. Voy a morir. Si quieres morir, vete al mar, señalé la puerta. El mar es grande. Salta y se acaba todo. Pero no mueras en esta casa. No ensucies el piso de tu padre. Carlos se estremeció. Me miró fijamente. No podía creer lo que oía. La madre que siempre lo había mimado, ahora decía palabras tan crueles. Mamá, ¿ya no me quieres? Sí, te quiero, respondí de inmediato. Y porque te quiero, no te voy a salvar. Me puse en cuclillas, mirándolo directamente a los ojos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tus padres pudieron construir esta casa de la nada? Negó con la cabeza. Porque a tus padres no les asustaba el trabajo duro, no les asustaba la vergüenza, solo les asustaba vivir con cobardía. Le agarré el cuello de la camisa, lo sacudí. Mírame a los ojos. Has vivido con cobardía todos estos años. Eres arrogante. Eres un snob. Querías hacerte rico rápido pisoteando a los demás. Este es el precio que tienes que pagar. ¿Qué hago ahora?, lloró a lágrima viva. Levántate, ordené. No se movió. ¡Levántate!, grité fuerte. Carlos se levantó a gatas. Se tambaleó. Tuvo que agarrarse a la pared para mantenerse en pie. Ve a bañarte. Lávate ese olor a fracaso. Luego entra y pide perdón a tu padre. Me di la vuelta y me fui a mi habitación. ¿Y las deudas?, preguntó por detrás,
con voz temblorosa. Tus deudas las pagas tú, dije, sin darme la vuelta. Esta casa sigue siendo mía. Te dejaré quedarte, para que tengas un techo donde vivir, y puedas reconstruir tu vida. Pero no pagaré ni un centavo por ti. Ve y trabaja, carga cosas, ayuda de albañil, lava platos, haz lo que sea, siempre y cuando sea dinero limpio. Cerré la puerta de mi habitación. Recargándome en la puerta, mis piernas se ablandaron, me deslicé. Mis lágrimas finalmente cayeron. Calientes, saladas. Lloré sin hacer ruido. Me cubrí la boca para que él no me escuchara. Mi corazón se desgarraba por él. ¿Qué madre no sufre al ver a su hijo golpeado? Pero sabía que esta era la única medicina que podía salvarlo. Había roto su burbuja de fantasía. Ahora era el momento de que él mismo curara sus heridas, o se infectaran y se pudrieran. Afuera en la sala, se escucharon pasos arrastrados. Luego el sonido del agua corriendo en el baño. No se fue al mar. Eligió vivir. Un rayo de esperanza se coló en mi corazón. Me limpié las lágrimas. Mañana será un día difícil. Los acreedores vendrán. Las amenazas vendrán. Pero al menos, en esta casa, la mentira ha muerto. Solo queda la cruda verdad. Y de estas cenizas, tal vez, solo tal vez, un nuevo ser humano renacerá. Si tú fueras yo, ¿serías lo suficientemente cruel para ver a tu hijo sufrir así? ¿O venderías tu último refugio para comprarle una paz falsa? Elegí el dolor, porque el dolor es la verdad. 3 meses. Han pasado 3 meses desde ese día infernal. La casa número 42 en calle de la Orilla sigue en pie, silenciosa, valiente. Las cicatrices en la pared han sido cubiertas con cemento nuevo. El color gris pálido de la argamasa sin secar resalta sobre la pintura vieja, pareciendo parches en un abrigo desgastado, pero está intacta. El viento marino sopla fuerte esta tarde, trayendo consigo el olor salado y el frío penetrante del invierno que se acerca. Estoy sentada en mi silla de mimbre en el porche. En mi regazo está la foto en blanco y negro de Mateo. ¿Ves, Mateo?, susurro, acariciando suavemente el rostro de mi difunto esposo. Conservé la casa, pero le rompí el ala a tu hijo. No hubo respuesta, solo el sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla rocosa. Pero sé que él entiende. Mateo era un hombre de mar. Sabía que a veces, para sobrevivir a la tormenta, hay que cortar el mástil. Una sombra se movía torpemente frente a la reja. Es Carlos. No lleva traje. Lleva una camiseta desteñida, con manchas de sudor y polvo de madera. Pantalones de mezclilla con las rodillas desgastadas. En sus pies, botas de trabajo viejas que alguien le regaló. Está arreglando la puerta de madera de roble. La puerta que él mismo ordenó derribar hace 3 meses. Ahora está absorto, uniendo cada pieza de madera, cepillando, tallando, clavando. El sonido del martillo es constante, paciente. Miro sus manos. Las manos que solo sabían sostener copas de vino y firmar contratos vacíos. Ahora son ásperas. Su pulgar está morado por un golpe de martillo. Tiene rasguños con sangre seca en el dorso de la mano. Ha estado trabajando de albañil. El primer día que fue a trabajar, regresó a casa y vomitó sin control por el golpe de calor. Lloró, queriendo renunciar. No dije nada, solo puse un plato de arroz en la mesa y le dije: si no trabajas, no comes. Esta casa no mantiene a personas inútiles. Me miró con resentimiento, pero luego, el hambre y su último vestigio de dignidad lo levantaron a la mañana siguiente. Día tras día, su piel se ha oscurecido, sus hombros se han ensanchado, pero su mirada es menos evasiva. Se ha vuelto más tranquilo, está pagando sus deudas. Cada mes, le da a su acreedor el 70% de su magro salario. El resto me lo da para la comida. No se queda con un solo peso para sí mismo, ni café, ni cigarros, ni amigos. Vive como un monje penitente. Carlos, llamé. El sonido del martillo se detuvo. Carlos volteó la cabeza. El sudor le corría por las sienes. Sí, mamá, ven adentro. Hice té. Dudó un momento, se secó las manos en el pantalón y subió al porche. No se atrevió a sentarse en la silla.
Se sentó en el escalón, manteniendo una distancia conmigo. Era el límite que él mismo se había impuesto. La culpa. Le serví una taza de té caliente. La empujé hacia él. Bebe. Tomó la taza con ambas manos. Sus manos temblaban por el agotamiento muscular de un día de trabajo pesado. «¿Cómo va la puerta?», pregunté. «Es difícil, mamá», respondió, con voz ronca. «Mucha madera se rompió. Intento pegarla, pero nunca volverá a ser tan bonita como antes». Bajó la cabeza para mirar el té. Una gota de agua cayó sobre la superficie ondulante. No era té, eran lágrimas. «Tendrá una cicatriz», continuó. «No importa cuánto la pinte, la cicatriz siempre estará ahí». Me quedé en silencio mirando el mar. «Cierto», dije, «la cicatriz siempre estará ahí. Esa puerta es como la confianza de tu madre. Una vez rota, nunca puede volver a ser como antes». Los hombros de Carlos temblaron violentamente. Dejó la taza, cubriendo su rostro con sus manos callosas. Lo siento, mamá». Esta disculpa era diferente a las anteriores. No era para pedir dinero, no era para evadir la culpa. Era la disculpa de un hombre que había tocado fondo y se dio cuenta de que había perdido lo más valioso. «Lo perdí todo». Sollozó. «Mi esposa se fue. Mis amigos me dieron la espalda. El futuro es incierto. No me queda nada». «Levanta la cabeza», ordené. Carlos levantó la cabeza lentamente. Sus ojos rojos me miraron. «Mira tus manos», señalé. Miró sus manos. «¿Qué son?» «Son callos, mamá». «Es trabajo», dije, con voz firme pero con calidez oculta. «Es honestidad. Durante estos 3 meses has ganado dinero con tu propio sudor. No has estafado a nadie. No has pisoteado a nadie. Y has arreglado la puerta que tú mismo destruiste». Me incliné, tomando su mano áspera. Por primera vez en muchos años sentí el calor genuino de mi hijo. Ya no era frío. «¿Dices que lo perdiste todo? Estás equivocado. Ahora es cuando estás empezando a tener. Estás teniendo dignidad, Carlos». Me miró, aturdido. Las lágrimas se derramaron. «Mamá, no te perdono porque llores», dije claramente, vocalizando cada palabra. «Te perdono porque has derramado tu sudor». Apreté su mano. «Esta casa sigue siendo mía. Yo sigo siendo la que decide». Pero me detuve, mirando profundamente a sus ojos. «No voy a cerrar la puerta. Puedes quedarte, no como el señorito esperando una herencia, sino como un hombre que ayuda a su madre a sostener el techo de esta casa». Carlos rompió a llorar. Se abalanzó, hundiendo su cabeza en mis rodillas como un niño. Lloró fuerte. Lloró como si estuviera liberando toda la frustración, la ambición y el arrepentimiento de media vida. Puse mi mano sobre su cabello empapado en sudor. Lo acaricié suavemente. Este abrazo no era para protegerlo. Ya no lo estaba protegiendo de la tormenta. Solo lo estaba anclando, para que no se fuera a la deriva en el mar. El perdón con condiciones. Esa fue la última lección que le enseñé. El amor no significa ser permisivo. Amar es atreverse a dejar que la persona que amas sufra para madurar. Cayó el atardecer. El mar se tiñó de un color carmesí. Las olas blancas seguían rompiendo incansablemente en la orilla. Carlos y yo estábamos parados frente a la reja de la casa. La puerta de roble había sido reinstalada. Estaba áspera. Estaba llena de parches. Las grietas corrían a lo largo de la madera como cicatrices abultadas. Era fea comparada con las brillantes puertas de aluminio y vidrio de otros lugares. Pero era sólida. Carlos se secó el sudor de la frente, mirando su logro. «Mañana la pintaré», dijo. «Se verá un poco mejor». «No es necesario», negué con la cabeza. «Déjala así». «¿Por qué, mamá?» «Se ve tosca». «Déjala así». Sonreí, una sonrisa de verdadero alivio, para que cada vez que la cruces, recuerdes cómo la destrozaste y lo mucho que te costó reconstruirla. Carlos se quedó en silencio. Asintió. «Sí, mamá, nos quedamos ahí, madre e hijo. 2 generaciones. 2 personas llenas de heridas». El viento marino agitó mi cabello gris e hizo volar el dobladillo sucio de su camisa. No éramos ricos,
todavía teníamos deudas. El futuro seguía siendo una gran incógnita, pero cuando miré la casa detrás de mí, la sentí más firme que nunca. Ya no era una propiedad esperando ser valuada, había vuelto a ser un hogar. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada aliento, cada callosidad en las manos de esta costurera, cada lágrima tragada por Elena Rodríguez toca algo muy real, que no todas las venganzas son para destruir. Hay historias de venganza escritas con paciencia, con un despertar tardío, y aprendiendo a establecer límites para la propia sangre. Elena no es una heroína, es solo una madre común, que dejó de comer para comprar libros a su hijo, que fue vista como un estorbo en la casa que ella construyó, que fue considerada por su hijo más orgulloso como un producto caducado para ser liquidado en un asilo de ancianos. Pero en lugar de convertir el dolor en resignación, lo convirtió en una sentencia de justicia. No con violencia, sino con la fría calculación de la inteligencia. No con súplicas, sino reenseñando a su hijo la lección de ser un hombre de manos limpias. Ella no exigió que nadie pagara con su vida, solo reclamó su dignidad, y cuando lo hizo, aquellos que se rieron de su sacrificio se vieron obligados a enfrentar la desnudez de su propia codicia. Porque no hay mayor poder que la firmeza de una madre que se atrevió a dejar de lado el amor ciego para que su hijo probara el sabor del sudor y las lágrimas. Contamos esta historia no para alimentar el odio, sino para recordarte que hay heridas que no se pueden borrar, pero pueden convertirse en la medalla de un sobreviviente. Hay dolores que no vienen a destruir, sino a enseñarnos que a veces ser cruel es una forma de amar. Y hay madres que, incluso traicionadas hasta el final, eligen perdonar, no por debilidad, sino porque entienden. Perdonar pero no olvidar es la única manera de reconstruir el respeto de las cenizas. Si alguna vez te han menospreciado, han abusado de tu bondad, o has tenido que tragar en silencio la injusticia en tu propia familia, recuerda, la mejor venganza no es hacer que alguien caiga, sino vivir de manera tan plena y autónoma que ya no tengan el poder de lastimarte. Y si en tu corazón aún queda algo de fe, comparte esta historia, porque tal vez, en algún lugar, hay una madre sentada en el rincón oscuro de la soledad, que necesita escuchar que, en estas historias de venganza, el verdadero ganador no es el más despiadado, sino el que se atreve a levantarse, establecer límites y sonreír al marcharse. Cuando apagues este video, deseamos que recuerdes algo. No todas las batallas se ganan o se pierden con dinero. Hay batallas en las que solo se necesita conservar la dignidad y la autoestima, y eso ya es la victoria eterna de una vida. Deja un mensaje para las madres, las mujeres que están aprendiendo a levantarse después del daño en la sección de comentarios, y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma. Aquí, cada relato es una pequeña vela que ilumina los rincones oscuros del corazón humano, recordándonos que, de las cenizas de la fe traicionada, aún puede brotar la luz de la libertad y la humanidad. Gracias por acompañarme hasta este momento. Te deseamos paz y felicidad.